¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión más de Viviendo un Curso de Milagros, donde estamos pues compartiendo lo que son algunas frases interesantes acerca de este libro, que este libro nos regala, nos proporciona, y bueno, que nos pueden ayudar bastante para ir haciendo un cambio de percepción para aquellas personas que son estudiantes de este libro, y también para aquellas personas que aún no conocen lo que es un curso de milagros, pues les puede ayudar mucho para ir conociendo la percepción o la visión que nos intenta enseñar este libro, Un Curso de Milagros. Así que ya estamos aquí para transmitir como cada domingo, para platicar acerca de estas frases que son bastante interesantes. Y bueno, pues vamos a comenzar ahorita en unos segundos, vamos a dar un poco de tiempo para que las personas se vayan conectando a esta transmisión, para que vayan llegando las personas. Ya veo que se comienzan a conectar. Y bueno, como siempre, les pido que me apoyen diciéndome si se está escuchando de forma correcta el audio. Y bueno, como siempre, también, pues los invito a que compartan esta transmisión, a que comenten también, vayan dejándome sus comentarios. Y bueno, si esta transmisión es de su agrado, pues que me regalen también un like y compartan esta transmisión para que otras personas puedan venir a escuchar lo que tenemos para platicarles el día de hoy. Entonces, pues vamos a compartir esta transmisión para que todas las personas puedan llegar a esa transmisión, todas las personas que están por ahí pendientes de estas transmisiones, que les gusta esto de Un Curso de Milagros, que les ha interesado, que les ha resultado interesante, pues bueno, vamos a compartir esta transmisión y ahorita ya vamos a comenzar. Tenemos, pues como siempre, una frase bastante interesante, que tiene muchas cosas que podemos platicar. Es una de las frases que quizás llega a causar por ahí un poquito de mayor resistencia a veces en las personas, porque implica un cambio de percepción en relación, pues algo que por ahí es importante para nosotros, lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Entonces, de eso vamos a estar platicando ahorita en unos segunditos más. Vamos a dar nada más un poquito más de tiempo para que las personas se vayan conectando. Vamos a compartir esta transmisión y vamos a comenzar a platicarles de esta frase que tenemos el día de hoy. Vamos a platicar un poquito, como ya les decía, de la salud y la enfermedad, la visión que el Curso de Milagros nos da de estas dos. Un poquito acerca de esto. Son frases que son interesantes y que también pues llegan a generar algunas veces pues un poco de resistencia en las personas, lo cual, bueno, pues es normal cuando estamos escuchando algo que va en un sentido muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Entonces, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Espero que sea interesante esto que tenemos para platicarles, que sea realmente algo que también pueda pues ayudarles quizás en ciertos aspectos de su vida, quizás a ir encontrando ciertas respuestas a las cosas que quizás estén viviendo en relación a este tema. Entonces, pues ya estamos ahorita casi listos para comenzar. Ya me dicen por ahí que se escucha bien, así que bueno, vamos a ir comenzando con esta frase que tenemos el día de hoy, que la vamos a ver ahorita aquí en pantalla. Y bueno, la frase dice: todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Entonces, pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema que es todo aquello que nosotros tenemos como remedios para la curación del cuerpo, todo lo que son nuestros síntomas y nuestras enfermedades. Aquello que pues conocemos básicamente como medicamentos. Y el Curso de Milagro nos dice o le llama a estos medicamentos reafirmaciones de principios mágicos. Y ahorita vamos a ver por qué. Voy a tratar de dejar clara esta parte. Primero quisiera, como siempre, esta frase la podemos encontrar en el capítulo número 2, que se llama La separación y la expiación.
y es parte del apartado número 4 que se llama la curación y la liberación del miedo. Aquí en este apartado, pues nos habla el curso de milagros de la relación que existe entre la enfermedad, entre la curación y liberarte del miedo. Hay una relación que es importante conocer y es parte de lo que podemos encontrar dentro de este capítulo y en especial dentro de este apartado número 4 del capítulo número 2 de un curso de milagros. Entonces, quisiera compartirles, para tener un poquito más de contexto, una fracción más de este apartado donde está incluida esta frase para que podamos ir entendiendo quizás un poquito mejor qué es lo que nos quiere decir aquí el curso de milagros. Entonces, leo así literalmente: todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí, ya se encuentra en un estado debilitado debido a esto. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitar el pánico. Entonces, primero quisiera aclarar que el curso de milagros en ningún momento te va a coaccionar para decirte qué es lo que debes o qué es lo que no debes hacer. El curso de milagros no se trata de eso, se trata de que tú seas siempre consciente de para qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es el propósito, cuál es tu intención. Generalmente, dice el curso de milagros, nosotros nos preguntamos a todo para solucionarlo, nos preguntamos por qué. Y cuando nos preguntamos por qué, estamos buscando una razón en nuestro exterior. Estamos buscando justificar con algo externo el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando nos preguntamos para qué, esa pregunta nos va a llevar siempre a nuestro interior y nos tenemos que hacer esa pregunta de para qué cuantas veces sean necesarias hasta que lleguemos a ese propósito o a esa intención que a veces nos estamos ocultando a nosotros mismos. Entonces, no se trata, hablando de este tema de medicamentos, que nos dice que son principios mágicos, porque estamos tratando de utilizar un agente que es no creativo para remediar una enfermedad. Esto lo que quiere decir es que le estamos dando el poder a algo que es materia para curar algo que no es materia. Entonces, creemos que el cuerpo se cura únicamente y exclusivamente por medio de agentes externos, por cosas externas como los medicamentos. Pero esto no quiere decir que en ningún momento el curso de milagros te esté diciendo que no debas de tomar medicamentos. Esto no es así. Esto sería realmente un error y es una interpretación equivocada que a veces las personas llegan a hacer cuando escuchan estas frases de un curso de milagros, como si el curso de milagros te estuviera diciendo que no debes usarlos. No es así. En realidad no se trata de si los usas o no los usas. Se trata de que vayas abriendo tu mente y vayas cuestionándote si existe algo más, si la causa de una enfermedad tiene que ver con algo más que simplemente la biología, si se relaciona con algo más, y en este caso hablamos de la mente, de aquello que está pasando en tu mente, en tu estado emocional, en tu estado de conciencia, y si la manera de curar lo que sería un efecto de la mente es por medio de algo externo. Entonces, esa es lo que tendríamos que comenzar a cuestionarnos
porque la enfermedad, de acuerdo a la visión de Un Curso de Milagros, es eso, es el efecto de nuestra conciencia o el efecto de nuestra mente. Quiere decir que algo ha estado pasando en nuestra mente para que exista una enfermedad o un síntoma físico en nuestro cuerpo. Esto no quiere decir que existan múltiples factores en el mundo que van a hacer que propicien tener en un momento dado ciertos síntomas, pero no puede estar desconectado de nuestra mente. No puede ser uno nunca víctima, ni puede ser casualidad, ni puede ser mala suerte. Entonces, a veces llegamos a vivir las enfermedades de esa manera, como que estamos teniendo mala suerte, como que es un karma, como que somos víctimas de las enfermedades y no tenemos nada que ver con esa enfermedad. Y en el momento que estamos pensando así, pues es normal o es lógico hasta cierto punto que nosotros dependamos de algo externo para poder remediar lo que es una enfermedad. Porque si no tiene nada que ver con nosotros, pues la solución o la curación tampoco tendría que ver con nosotros, si no hemos sido responsables en ningún sentido de la enfermedad. Entonces, es importante porque aquí también nos dice que generalmente nuestra mente se encuentra aprisionada por esta creencia de que el cuerpo puede enfermar y que no tiene nada que ver con lo que ocurre en nuestra mente. Entonces, cuando la mente está aprisionada, pues no sería lo mejor hacer un cambio brusco, que eso sería entonces decidir no tomar nada de medicamentos. No se trata de eso. Se trata de que si tú vas tomando conciencia, si tú vas viendo la conexión que existe entre un síntoma y tu estado emocional, pues quizás con el tiempo tú vas a necesitar o vas a tener una menor necesidad de tomar medicamentos. Quizás vas a notar que si antes requerías ciertos días de medicamentos para curar algún tipo de enfermedad, pues quizás eso se va a ir acortando y cada vez tengas una menor necesidad. Y bueno, con el tiempo, pues puede ser que dejes de depender de los medicamentos, pero en realidad eso ya sería otra cuestión. Lo importante al principio es ir tomando conciencia de que todo lo que está ocurriendo, incluso en mi cuerpo, tiene que ver con mi conciencia. Y para eso, pues bueno, podríamos ir tocando varios puntos que serían importantes para poder entender quizás un poquito mejor lo que esta frase nos quiere decir. Entonces, vamos a ver algunos puntos que me parece que son importantes, van a servir un poquito para recordar todo lo que hemos estado compartiendo en estas transmisiones, para ir integrando o ir comprendiendo de mejor manera la visión de Un Curso de Milagros, sobre todo en relación a este tema que les estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, el primer punto es que, pues bueno, esta, como les decía, esta puede ser una de las ideas que causen más polémica en las personas, que más miedo puede llegar a generar, el hecho de que cambiar nuestra percepción, asumir que lo que esté pasando quizás en mi cuerpo como una enfermedad tiene que ver algo con mi conciencia, que no está desconectado de mi interior. Esto puede causar miedo, puede causar resistencia, porque es dejar atrás una creencia que se nos ha enseñado. Porque hay que recordar, ya lo hemos comentado, la ciencia clásica, la ciencia de Newton, la ciencia ortodoxa, en la que dio pie a la medicina tradicional que conocemos, pues su base es que el cuerpo está desconectado de la mente. Entonces, eso es lo que se nos ha enseñado, eso es lo que se ha transmitido, eso es lo que creemos. Y bueno, cuando ya esa creencia está muy arraigada en nosotros, pues escuchar algo como esto es natural hasta cierto punto que genere miedo y genere resistencia. Entonces, eso es normal, podríamos decir lo que es normal. El cuerpo, hay que recordar, ya lo habíamos platicado, no tiene voluntad propia, entonces el cuerpo no puede decidir nada por sí mismo, no tiene voluntad, no puede decidir hacer ningún movimiento si no es que la mente le está diciendo que lo haga, y en ese sentido tampoco tiene una voluntad propia para enfermarse. Entonces,
tiene que estar pasando algo para que se enferme y ese algo no puede estar desconectado de nuestra conciencia. Entonces, el cuerpo no tiene la voluntad de enfermarse. Después, hay que recordar que siempre estamos hablando desde un curso de milagros de dos sistemas de pensamiento. Es en los que podemos estar viviendo, en los que nos van a servir para percibir el mundo. Y cada sistema tiene sus diferencias y nos va a dar una percepción diferente del mundo. Entonces, uno de los sistemas es el sistema de pensamiento del ego, que también es la conciencia dual, es la separación, el vivir en los opuestos, el bien y el mal. Es básicamente el vivir en una conciencia dual que se basa en conceptos opuestos. Y el sistema de pensamiento de Dios o la conciencia de unidad, en el cual no hay separación, no hay opuestos. Entonces, la persona, por decirlo así, que yo estoy viendo en mi exterior, no está separada de mí en ningún sentido y no puede ser diferente a mí. Entonces, esa sería vivir en la conciencia de unidad, no ver diferencias, más allá de que desde la percepción podemos encontrar diferencias. Obviamente las más notorias pues son las diferencias físicas, pero eso no tiene nada que ver con nuestra conciencia. A nivel de conciencia todos somos exactamente iguales y nos manifestamos de diferente forma en el mundo físico. Entonces, estamos hablando siempre de esos dos sistemas de pensamiento. Y como ya les decía, la conciencia dual es esa, la separación, creer que lo que me está ocurriendo en mi vida es mala suerte, es casualidad, es un karma, es pensar que soy víctima de lo que estoy viviendo, que yo no tengo nada que ver con eso que estoy experimentando. Esa es la conciencia dual. Y la conciencia de unidad es cuando tú tienes la certeza de que todo lo que te está ocurriendo tiene que ver en algún sentido contigo mismo. No puedes estar separado. Tú eres parte de esa experiencia porque tú eres quien la está viviendo. Tú eres quien la está observando. Entonces, si no estuvieras tú para estar observando tu vida, pues tu vida no tendría ningún sentido. Entonces, si tú estás observando algo que es tu vida, tiene que estar en tu conciencia, si no, no la podrías estar experimentando. Entonces, por eso es que nada de lo que ocurre en nuestra vida puede estar separado de nuestra conciencia, porque sin esa conciencia que está experimentando la vida, pues la vida no tiene ningún sentido. Entonces, esa es la conciencia de unidad. Por lo tanto, podríamos hablar que si mi cuerpo no tiene voluntad propia y yo no soy víctima de lo que estoy viviendo, y en este caso podríamos hablar de las enfermedades, pues mis enfermedades tienen que ver algo conmigo en algún nivel. Entonces, algo tiene que estar pasando en mi interior, en mi mente, en mi conciencia, en mi estado de vibración de energía, en mis pensamientos, en mis emociones. Es decir, hay muchas maneras de nombrarlo, pero en el fondo es lo mismo. Estamos hablando de nuestro interior, más allá de que podamos nombrarlo de diferentes formas. Y lo que está pasando, digamos, en el mundo intangible, pues es lo que está creando todo lo que está pasando en el mundo tangible. Es un efecto de ese mundo que no vemos, pero que sabemos que existe. La energía no la podemos ver como tal, podemos ver su manifestación en el mundo material y por eso sabemos que existe. Un ejemplo muy sencillo es que el viento no lo podemos ver, pero sí podemos ver su efecto y por eso sabemos, tenemos la certeza de que existe. Entonces, así es lo mismo. Nuestra conciencia no es algo que podemos ver, pero sí la podemos plasmar en el mundo físico con palabras cuando escribimos, de las maneras en que nos estamos comunicando y la manera en que por medio de nuestro cuerpo estamos fabricando todo lo que está en nuestro mundo exterior. Entonces, el ego siempre nos va a llevar por el camino de ser culpables. Por eso esta visión de asumir la responsabilidad de lo que está pasando en mi cuerpo tiene que ver algo conmigo mismo,
llega a causar miedo, resistencia, porque el ego te lleva por el camino de la culpabilidad. De esa manera evita que tú asumas tu responsabilidad. Entonces, es normal, por así decirlo, que desde nuestro ego, al escuchar frases como esta, pues lo que vamos a pensar es, entonces yo soy culpable de mi enfermedad. No, no estamos hablando de culpabilidad, estamos hablando de una causa y efecto. Entonces, todo lo que vivimos en lo que vemos en el mundo externo es un efecto y la causa siempre está en nuestro interior. Entonces, no se trata de ser culpables, se trata de asumir esa causa que somos nosotros mismos. Entonces, el ego siempre trata de llevarte por la culpabilidad. Entonces, ya hemos hablado de esta parte también, hemos sido creados a imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios es eterno, pues lo que Él crea, que esa imagen y semejanza, pues es igual, eterno, y en ese sentido el cuerpo es destructible, ¿no? Cuando una persona fallece, pues lo que está pasando es que esa energía vital que habita el cuerpo, esa alma, ese espíritu, como esa conciencia, como lo queramos nombrar, ya no está ocupando ese cuerpo. Y el cuerpo es una entidad biológica que va a seguir sus procesos biológicos hasta prácticamente desaparecer en cierto sentido o irse volviendo nada. Entonces, el cuerpo es destructible y cuando no está esa entidad para habitar el cuerpo, pues el cuerpo simplemente no puede vivir. Entonces, en ese sentido, por eso nos dice el curso de milagros, que el cuerpo no lo ha creado Dios al no ser a imagen y semejanza. Sin embargo, esa entidad de energía, ese espíritu, esa alma que habita en cada cuerpo, esa sí es eterna. ¿Por qué decimos que es eterna? Pues bueno, sabemos desde la física, es algo que en la escuela se nos llega a enseñar, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, la energía es eterna. Entonces, también hablamos muchas veces de que Dios es eso, es alma, espíritu, es energía, es una conciencia, es una mente universal, es inteligencia. Entonces, estamos hablando de que es también información y si es información, es energía. Entonces, como energía, Dios es eterno y lo que crea es igual, a imagen y semejanza. Entonces, hay una parte de nosotros, por así decirlo, que es eterna, que es clara, que es nuestra alma, nuestro espíritu, y hay otra que no lo es, pero el cuerpo, ya lo habíamos dicho también en transmisiones anteriores, es un vehículo que ocupamos para vivir esta experiencia del mundo. Entonces, el cuerpo, por supuesto, es importante porque es eso, es nuestro vehículo, pero no debe tener una relevancia mayor de la que realmente debería, que a veces es lo que estamos viviendo en este mundo, que tenemos una sobreestimación en el cuerpo y tenemos una sobreatención y dejamos de atender lo que es nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras emociones, no somos conscientes de nuestros prejuicios, de todos los conceptos que tenemos de forma equivocada, de cómo nuestra percepción nos va guiando y entonces de alguna manera nos vamos mintiendo a nosotros mismos porque estamos confundiendo lo que yo pienso de lo que estoy viviendo con lo que realmente estoy viviendo. Entonces, si Dios no ha creado el cuerpo, pues no somos un cuerpo y por lo tanto la pregunta podría ser, ¿qué somos? El ego siempre nos lleva por el camino de preguntarnos quién soy, porque el ego lo que quiere es que nos identifiquemos con una personalidad o con una identidad. Entonces podemos pensar que yo soy organizado, yo soy muy puntual, yo soy, no sé, muy maduro, etcétera, ¿no? Tantas personalidades que podemos ir adoptando y el ego lo que quiere es que nos identifiquemos con una personalidad para decirnos que eso es lo que somos. Pero cuando nos preguntamos qué somos, pues ahí nos vamos saliendo de la personalidad. Entonces vamos viendo que somos algo más que cualquier tipo de identidad o de personalidad. Si nosotros vamos al significado
original de la palabra personalidad, pues personalidad es máscara. Entonces, cuando nos identificamos con una personalidad, nos estamos poniendo una máscara, pero no quiere decir que nosotros seamos esa identidad. Entonces, el ego siempre trata de que nos identifiquemos con una personalidad, incluso cuando esa personalidad puede llegar a ser negativa. Entonces, muchas veces estamos también identificándonos con personalidades que son negativas y las defendemos. Entonces, eso es siempre porque el ego es el que está conduciendo nuestra vida o estamos conduciendo nuestra vida con el sistema de pensamiento del ego. Entonces, si nosotros somos almas, somos espíritus, somos energía, pues de alguna manera tenemos que entender que somos algo más que simplemente el cuerpo. Y tenemos que pensar en algo que me parece a mí bastante lógico. Preguntarnos si la vida crea la materia, crea el mundo físico. Cuando hablamos de vida, pues hablamos de Dios. Entonces, la vida es la que crea la materia o es la materia la que crea la vida. Entonces, pues no suena lógico o no tiene mucho sentido pensar que, por ejemplo, la materia, como puede ser una piedra, pues sea capaz de crear vida, pero tiene más sentido pensar que la vida puede crear una piedra. Entonces, en realidad, ese sería lo más lógico o lo que tiene más sentido, que la vida esté creando la materia. Entonces, si nosotros somos espíritu, somos parte de esa vida, de esa energía que crea el mundo, que le da forma al mundo físico. Entonces, es el espíritu, el alma, quien crea el cuerpo. Entonces, el curso de milagros también nos dice que para alimentar la creencia de que estamos separados de Dios, pues lo que hacemos es proyectar o ceder nuestro poder al exterior. Por eso es que creemos que en el exterior podemos encontrar cosas que nos puedan dar algo en un sentido positivo o en un sentido negativo. Es decir, algo externo me puede amar, pero también algo externo me puede dañar. Entonces, si algo externo me puede dañar mi cuerpo. Hablando de esto de la enfermedad, pues también algo externo es lo que puede curarlo y lo que estamos haciendo es ceder nuestro poder a algo externo. Esto de ceder nuestro poder a algo externo, pues es una cuestión de fe, es decir, ponemos nuestra fe en algo externo en lugar de ir a mirar a nuestro interior. Entonces es básicamente lo que estamos haciendo y le estamos cediendo el poder a algo externo de que cause un efecto en nosotros. Si vamos un poquito, recordamos un poquito estos pasajes de la Biblia en donde Jesús curaba a los enfermos, cuando estas personas le decían, le agradecían porque los había curado, él les decía, es tu fe la que te ha curado. Entonces, lo que quería decir es que no había sido realmente él quien los había curado, sino era que ellos habían puesto su fe en él, en ese algo externo, y por eso se habían curado, pero ellos habían cedido su poder, pero en realidad era su fe, su creencia, que viene de nuestro interior. Entonces, así nosotros, los medicamentos, pues nos pueden causar un efecto porque le estamos dando un poder, pero así como le estamos dando un poder a un medicamento o como el curso de milagros los llama, a un principio mágico, pues también le estamos cediendo el poder a las cosas externas de causarnos un daño. Y aquí entra mucho la cultura del miedo. Entonces, cada vez podemos ver como que esta cultura del miedo se va acrecentando porque vamos teniendo cada vez más miedo a comer ciertos alimentos, al medio ambiente, a tantas situaciones que cada vez pareciese que somos más víctimas del mundo exterior. Entonces, nosotros le estamos cediendo todo nuestro poder a lo externo de que cause algo en nosotros, y si le cedemos el poder, va a causar un efecto en nosotros, pero porque nosotros le estamos cediendo nuestro poder. Entonces, por eso es importante
comenzar a mirar nuestro interior y comenzar a encontrar un equilibrio. Sí, saber que lo externo puede causar algo en nosotros, pero también tiene que haber una creencia para que llegue a causar ese efecto como tal. No puede causar ese efecto así simplemente porque sí, simplemente porque lo externo cause efectos sin que nosotros tengamos nada que ver en ningún sentido. Entonces, como decía, no es una cuestión de casualidad, no es una cuestión de suerte, es simplemente que nosotros estamos cediendo nuestro poder. Entonces, es importante, sobre todo en un principio, como les decía, pues no querer hacer un cambio total, no es el hecho de decir entonces ya no voy a tomar nada externo, porque eso puede causar un mayor daño en un principio, por así decirlo, porque puede acrecentar el miedo básicamente, porque la mente ya está condicionada a esas creencias. Entonces, se trata de ir encontrando un equilibrio y de ver cómo nuestro cuerpo va respondiendo a ese cambio de percepción, a ir observando cómo es que nosotros le estamos cediendo el poder a tantas cosas, tanto de darnos algo en el sentido positivo como darnos algo en el sentido negativo. Entonces, así como dice el curso de milagros, no es censurable en ningún momento ni condenable, que esto es algo que nunca va a ser el curso de milagros, censurar algo o condenarlo. Simplemente, digamos que el único objetivo al final de cuentas es que te conozcas a ti mismo y que tengas claro que si en este instante esta idea que te estoy comentando te genera una cierta resistencia o te genera incluso miedo, pues es por eso, porque tu mente está condicionada por estas creencias que se han transmitido durante tanto tiempo y por eso es muy a veces complicado hacer este cambio de percepción. Requiere dejar atrás esas creencias y pues bueno, es complicado porque también en todo lo que estamos viviendo en el mundo, pues es fácil encontrar ideas que van a reforzar esas creencias que ya venimos arrastrando, por así decirlo. Entonces, por eso es importante que no pretendamos hacer un cambio de golpe y tampoco pues pretender que otras personas hagan esos cambios de golpe, porque va a generar miedo en las personas y puede ser contraproducente. La mente intentando protegerse, pues entonces puede crear efectos mayores en nuestro cuerpo. Pero una vez que tú vas tomando conciencia y que vas viendo cómo es que todo lo que está pasando en ti también tiene un efecto en tu cuerpo, que vas comprendiendo esa conexión, pues vas cambiando de percepción. Entonces, es por eso que tu mente, te digo, está condicionada y no es conveniente hacer un cambio drástico. No se trata tampoco, como decía, quisiera dejar claro esta parte, no se trata en ningún momento de que dejes de utilizar medicamentos, eso no está bien ni está mal. Simplemente que te preguntes, por ejemplo, si te duele la cabeza, pues puedes tomarte una pastilla, ¿no? Para que tú no sientas ya ese dolor de cabeza, pero también puedes preguntarte qué ha pasado en ese día, en quizás la hora previa o en las horas previas a que tú hayas tenido un dolor de cabeza, qué noticias has recibido, de qué has estado hablando, en qué has estado pensando, si recibiste de repente una noticia en donde te enteraste de algo que no sabías, de tu familia, de alguna persona, etcétera. O sea, algo tuvo que haber pasado para que tú generaras ese síntoma de un dolor de cabeza. Ahora, también es importante lo que la neurociencia ya hoy en día nos enseña, cuando nosotros aprendemos, cuando hacemos cambio de información en nuestra mente, empezamos a leer, por ejemplo, cosas que nos llevan por ese camino de aprender cosas que hasta hoy en día creíamos que no eran así, estábamos pues en estas creencias que quizás hoy en día se puede decir que son falsas, puede generar un síntoma como un dolor de cabeza. Entonces, un dolor de cabeza no siempre tiene que ser algo negativo, pero estamos acostumbrados a pensar
que un dolor de cabeza es siempre algo negativo, cuando quizás realmente lo que está ocurriendo es que estamos generando nuevas redes neuronales y eso biológicamente lo vivimos con un síntoma como un dolor de cabeza. Entonces, esa sería la idea, que si tú de repente tienes un síntoma, si en un momento dado tú estabas bien y después tienes un síntoma, pues te preguntes también qué ha pasado más allá de que decidas tomar un cierto medicamento, una pastilla o aquello que tú sepas que te puede hacer sentir mejor. Pero si tú también te preguntas qué es lo que ha pasado, puedes ir conociéndote más, puedes ir encontrando esta relación entre tu síntoma y lo que has estado viviendo. Entonces, también para esto, pues tenemos hoy en día muchas terapias alternativas, muchas metodologías que nos pueden ayudar a encontrar cuál es el sentido emocional o el origen emocional de una enfermedad, lo cual pues muchas veces también al ser una información diferente nos llega a generar resistencia, rechazamos ese tipo de información porque creemos que se trata de cosas que no pueden ser verdad, pero en realidad tienen un gran sustento hoy en día, tanto científico como de terapia, ya con casos clínicos. Entonces, en realidad es cuestión solamente de abrir la mente, de escuchar la información y por escucharla, pues en realidad no pasa nada. Pero si le vamos encontrando sentido a esa información, pues quizás nos va a ayudar a conocernos todavía mejor a nosotros mismos y comprender cómo es que nuestro cuerpo está comunicándose con nosotros para decirnos que está pasando algo en el interior de lo cual no estamos siendo conscientes, y se trata de eso, de que seamos conscientes de que quizás estamos reprimiendo un problema, una situación, estamos tratando, no, estamos evadiéndola de alguna forma, pero en realidad no se pueden evadir las cosas. Siempre todo tiene que salir, todo se tiene que dar porque la información no puede quedar oculta. Entonces, todo aquello que intentemos ocultar en algún sentido, pues va a encontrar una forma de salir al mundo físico. Y eso muchas veces son las enfermedades y otra forma pues son todas las experiencias que estamos viviendo. Entonces, pues de eso se trata, no se trata de hacer un cambio radical, se trata simplemente de empezar a abrir nuestra mente, a escuchar la información y comprender que hoy en día tenemos muchísima información, tenemos, pues eso, la biodescodificación de las enfermedades, todo eso nos ayuda a ir comprendiendo cómo todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que estoy percibiendo, todos los juicios que estoy haciendo pueden llegar a causarme un síntoma físico, porque para eso también está nuestra biología, para avisarnos de cómo está nuestro estado de conciencia, porque el cuerpo siempre está siguiendo a la mente. Entonces, no, nosotros vemos las enfermedades como algo totalmente negativo muchas veces, y en realidad, pues muchas veces es la forma en que se comunica nuestro inconsciente con nosotros mismos a través de nuestro cuerpo. Entonces, cuando no tenemos la información o tenemos el conocimiento, no hemos aprendido a interpretar esos mensajes, pues existe una desconexión con nuestro cuerpo, y por eso también muchas veces, como no atendemos nuestro cuerpo, pues esa información tiene que expresarse de alguna manera y estamos viviendo otro tipo de circunstancias, como son nuestros problemas económicos o cualquier tipo de circunstancias que estemos viviendo, para intentar, nuestro inconsciente sigue intentando siempre comunicarse con nosotros mismos. Entonces, pues bueno, esto es básicamente lo que tenía para compartirles el día de hoy en relación a esta frase que nos habla pues precisamente de aquellos medicamentos que llegamos a tomar, que el curso de milagros los llama principios mágicos, y bueno, pues lo que nos dice es que nosotros estamos dándole el poder a esos agentes externos de causar algo en nosotros, así como le estamos dando el poder a otras situaciones externas, tanto a las personas como cuestiones materiales, de que nos causen algo en el sentido positivo.
estamos cediendo siempre nuestro poder y no estamos siendo conscientes de eso. Eso es lo que llama el curso de milagros vivir dormidos, porque no estamos siendo plenamente conscientes de que todo tiene que ver conmigo mismo. Entonces, pues esa es la idea. No sé si tengamos algunos comentarios el día de hoy. También a saludar aquí a las personas que han estado siguiendo a esta transmisión. Tenemos a Sandra, tenemos a Leslie, tenemos a Cari Kairos. Te mando un saludo. Y bueno, pues muy bien. Pues eso es lo que tenemos el día de hoy. Esta es la frase. Vamos a ponerla de nuevo aquí en la pantalla. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Entonces, esta es la frase que tenemos para compartirles el día de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes. Como siempre, pues los invito a que si este video ha sido de su agrado, pues me dejen un like, que lo comenten, que lo compartan. Y bueno, pues estamos aquí todos los domingos para compartir más frases de un curso de milagros. Y por ahí también estamos los días viernes transmitiendo desde YouTube con coach invitados para hablar de diversos temas acerca del autoconocimiento, la espiritualidad, para hablar de las creencias, cómo todo esto impacta en nuestra vida. Y los sábados estamos también por Facebook Live para compartir libros que te pueden ayudar a ir integrando toda esta información que les vamos compartiendo, que puedan ir teniendo las bases de también incluso científicas de por qué es que hoy en día se dice todo esto. Todo tiene una base, todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, pero a veces desconocemos la información. La idea es esa, compartir la información que nos pueda ayudar a que podamos ir integrando nueva información que nos va a ayudar a conocernos sobre todo a nosotros mismos, a gestionar nuestras emociones, gestionar nuestros pensamientos y que podamos vivir de una manera diferente a lo que lo estamos haciendo hasta este momento. Entonces, gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Espero que esta transmisión haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora para seguir compartiendo frases de un curso de milagros. Que tengan una excelente semana y Dios los bendice. Hasta pronto.